Active para grabar. Y ya está grabando. Bueno, Matías es integrante del Cine Teatro Wilde. Hoy vamos a tener una charla con él. Vamos a aprovecharla para que nos sirva, por un lado, para conocer la experiencia del cine teatro de primera mano, que es la experiencia que nosotros en TCC venimos trabajando en los distintos cuatrimestres, y que en esta situación se nos complica mucho llevar adelante, pero creemos que es importante al menos tener este encuentro y algún otro de reflexión sobre la teoría que nosotros venimos llevando adelante, sobre las reflexiones teóricas, hacerlas discutir con la realidad concreta. Una de las cosas que nos pasaba y que recién charlábamos con Matías, que tenía que ver con este desafío al que vamos a llegar después, en el marco del debate en el Cine Teatro Wilde, es cómo pensar un centro cultural estatal de gestión comunitaria y cómo en eso pensar la participación de la comunidad en una política cultural, que no es otra cosa que una política pública, o parte de una política pública, que es una política de cultura del municipio. Entonces ahí creo que es siempre es muy interesante el debate sobre la experiencia del Cine Teatro Wilde, y vamos a tener dos momentos. Uno en el que Matías nos va a contar más la trayectoria e historia del Cine Teatro Wilde, y un segundo momento más sobre la actualidad. Creo que podemos meterle, si te parece, Mati, unos 20 minutos a cada bloque, o un poquito menos, 15, y después largar a preguntas. ¿Sí? Largar a preguntas. Yo voy viendo las preguntas, si quieren, háganlas al chat, yo las voy anotando. Y si quieren hacerlas en vivo, esperen la pausa de Mati y vamos habilitando. ¿Sí? ¿Estamos todos ok con eso? Estamos grabando ya. Buen día a todos, todas, los que saludan. Y Mati, todo tuyo. Muchas gracias a vos y a los compañeros y compañeras del Cine Teatro, que tienen la mejor onda siempre, por abrirnos siempre las puertas del Cine Teatro, y hoy las puertas o una ventanita a tu casa para que podamos charlar. Así que te dejo a vos. Bueno, primero, buenos días a todos y a todas. Segundo, para nosotros siempre es un orgullo que puedan poder contar nuestra historia, incluso poder debatir. Muchas veces a partir de estos encuentros surgen debates muy interesantes. Nosotros como Cine Teatro Municipal estamos constantemente recibiendo desde opiniones hasta sugerencias, hasta proyectos que nos traen al cine. Entonces estamos muy acostumbrados a ser permeables a cómo puede pasar, a cómo es visto lo que nosotros realizamos y lo que queremos realizar. Entonces siempre nos interesa un poco dejar en constancia cuál es la trayectoria, y también dejar bien asentado hacia dónde queremos ir, porque hace que también sea más fácil, ¿no?, recibir alguna especie de sugerencia interesante, de recibir devoluciones, de recibir intercambios que siempre son fructíferos. Así que está buenísimo para nosotros, me voy a poner el nombre del cine, ¿no? Para nosotros como Cine Teatro Municipal poder ser convocados para compartir la experiencia, siempre suma un montón. Así que bueno, voy a hacer, como bien dijo Cristian, un pequeño repaso de lo que es la historia del Cine Teatro Municipal Wilde, muy breve. El Cine Teatro Municipal Wilde se abre en primera instancia una fábrica, una papelera que estaba abandonada en Wilde. Pueden googlear rápidamente y ver en qué zona se encuentra. Estamos hablando de Onsari y Juan Cruz Varela. Era una zona donde había una papelera que estaba abandonada. Estamos hablando del año 2013, y la zona por la fábrica abandonada, obviamente una fábrica en ese estado había llevado a que la zona estuviera llena de escombros, descuidada, no era una zona muy agradable para transitar, no había unas luminarias interesantes. Entonces la zona ya de por sí era una zona bastante conflictiva, por lo que con un tiempo de por medio, una gestión vecinal
un grupo de vecinos, empezaron a proponer esta chance, juntaron firmas, se les ocurrió que esa papelera podía ser retransformada y de hecho se llevó a cabo el proyecto de que podía ser transformada y no solo en un espacio común y puesta en valor, sino que ser justamente un cine, que algo que parecía muy interesante, dado que ya no existía el antiguo cine que estaba sobre la calle Las Flores. Entonces, entre una cosa y otra, llegó un tiempo y finalmente el cine se abre en 2013, el 22 de marzo, y está a manos de una gestión vecinal. Inmediatamente el cine abre, aparte de funcionar como lugar donde donde se podía acudir a ver películas, por una cuestión de interés del barrio, de sugerencia del barrio, de inquietudes del barrio, se empezó a utilizar el cine también en primera instancia para dar apoyo escolar, que era lo que más se requería en la zona. Capaz alguien decía, y acá algún momento van a abrir talleres. Bueno, se estaba evaluando la chance y de repente preguntando qué es lo que más necesitaban. Bueno, muchos vecinos decían lo que estamos necesitando en este momento, capaz es apoyo escolar para los más chicos. Entonces empezó desde ese lado y después, obviamente, tanto por ambición de las personas que estaban a cargo en ese momento, como también la posibilidad de los vecinos de exigir cada vez un poco más, empezó a evaluar el tema de actividades artísticas. Y de a poco se empezaron a fomentar talleres en el lugar. El cine cuenta con un gran Zoom, porque tenemos una parte que es una sala, y después hay una chimenea, que siempre se dejó ahí, porque la verdad que es una chimenea hermosa que perteneció a la fábrica. Ese espacio se dejó y hay un enorme Zoom donde siempre se pudieron hacer actividades. Yo me sumo al cine aproximadamente a finales del 2015, principios del 2016, con inquietudes artísticas. Yo para ese momento ya me había recibido hace un tiempo de guionista, yo soy escritor y guionista, me había recibido de guionista, soy de Wilde, así que de repente cuando supe que había un cine, primero que ya había ido a ver películas y en determinado momento se me ocurrió que podía haber algunos festivales ahí adentro, que se podían organizar proyecciones, charlas, debate, que tuvieran que ver justamente con esto que tanto me gustaba y poder llevar aparte producción propia al lugar. Inmediatamente me abrieron las puertas, estuvo muy bueno, se hicieron muchos debates y empezamos a ver la chance de que también había muchos vecinos interesados en poder ver una película, analizarla, generar crítica cinematográfica, estar al tanto de cómo se genera una película, muchos de repente decir, oh, yo tengo una idea para una película. Bueno, de a poco dije, bueno, es un muy buen lugar para dar un taller justamente de guión, que era lo que a mí me gustaba y lo que yo había estudiado. Así que me sumé en primera instancia como tallerista, como les decía, más o menos a finales del 2015, y sucede más o menos por esa época que el cine pasa de estar en una gestión vecinal a convertirse en una gestión municipal. Pasa de ser el cine Wilde a ser el cine municipal Wilde. Ese fue el primer cambio que tuvo el cine. ¿Esto qué implicó? Implicó un par de cosas. Primero que toda la gente que estaba dando talleres siguió dando talleres en el cine, y la diferencia fue que en vez de ser talleres que estaban brindados o gratuitamente o a la gorra, depende eso, la gestión vecinal que había, te proponía que hicieras el taller a la gorra, no se ponía un arancel a las clases, pero se podía pasar la gorra, o bien por decisión del profesor dar el taller gratuito, pero pasó de tener esa modalidad a que cada tallerista de repente iba a recibir una beca por dar las clases. Así que todos los involucrados en dar clases siguieron dentro de la gestión, pasó de la gestión vecina a la gestión municipal, a percibir una beca por dar su trabajo y los vecinos podían acudir gratuitamente a todos los talleres. Esto ayudó también a que se pudiera armar mejor la infraestructura de la cantidad de talleristas que se podía tener, implicó otra logística interna y también ya cargos más específicos de cómo institucionalizar el hecho de los talleres que iba a haber, cuánta gente por taller. Entonces de repente se puso en perspectiva un montón de cosas. Para ese entonces, como yo ya estaba tras la programación, ya no solo estaba organizando festivales o actividades especiales en lo que refería a la pantalla, sino que ya estaba atrás la programación habitual del cine y de repente ya se habían instaurado cosas que funcionaban mucho, como los miércoles de clásicos, los viernes de terror, los sábados de superacción, los domingos de peli nacional. Ya habíamos armado todo un esquema que estaba bueno, seguí laburando en ese esquema y empecé a estar también en lo que era organización de los talleres. Tuvimos que armar ya un esquema, como les decía, mucho más estricto, y de repente de contar de 10 talleres, empezamos a sumar talleres, empezamos a ver la chance de, bueno, cómo utilizar mejores los espacios que teníamos, y empezamos a tener, ya para el año pasado, teníamos 40 talleres en total. 30 de los talleres eran talleres de profesores que cobraban una beca, y 10 talleres eran talleres a la gorra. Esto también se permitió, lo pudimos hacer porque cuando arranca la gestión municipal,
el cine se agregan 2 aulas. En el cine se empieza a cursar fines, se hace un entrepiso, se agregan 2 aulas e inmediatamente teníamos mucho más espacio. De hecho, las aulas que estaban preparadas para fines, había momentos del día donde no se cursaba fines, entonces nosotros, que no queríamos dejar ningún espacio, ninguna franja horaria sin utilizar, decíamos de repente, bueno, hay un aula que estuvo pensada para fines, pero que la verdad que desde 3 de la tarde a 5 de la tarde no está siendo usada. Bueno, metíamos otro taller ahí. Entonces, la verdad que estábamos abiertos de lunes a lunes, y los talleres eran de lunes a viernes, el cine estaba abierto de lunes a lunes porque el fin de semana le dábamos mucho a lo que tenía que ver con los espectáculos, así que, como les decía, terminamos teniendo un total de 40 talleres, 30 gratuitos, 10 a las gorras. Teníamos un promedio de 25 o 30 personas inscritas por taller. Imaginen la cantidad de personas que pasaban diariamente, mensualmente, y a eso hay que sumarle un promedio de 3.000 personas que acudían a las funciones mensualmente, así que el tráfico de personas dentro del cine era enorme. Sumemos también las comisiones de fines, teníamos 3 comisiones de fines, así que la cantidad de gente que transitaba era constante. Uno podía pasar por la mañana, por la tarde, y ya cercano a la noche, y siempre había muchísima actividad en el cine, y la mayor cantidad de gente obviamente tenía que ver con esto de los talleres. Seguimos haciendo cada vez más festivales, cada vez más cosas, empezamos a tener mucha interacción también con artistas locales. En un momento empezamos a trabajar esta idea de que estaría buenísimo, obviamente, traer artistas audiovisuales que pudieran exponer sus obras, que pudieran utilizar la sala, tratar de funcionar como una especie de semillero, ¿no? Decir, bueno, tenés algo para mostrar, estaría bueno que lo puedas mostrar acá, porque tenemos la infraestructura, porque tenemos una sala que es hermosa. Realmente también pasaba que costaba mucho a veces. Había mucha gente que venía a los talleres y estaba encantada, el cine era un lugar de inclusión que le fascinaba y venía muy a gusto a cursar ahí, desde disciplinas como danzas hasta disciplinas como idiomas, venían a cursar disciplinas artísticas, había de todo, que estaba, la amplitud de propuestas era enorme, pero de repente capaz todas esas personas conocían el espacio en ese sentido, pero era muy loco que había personas que capaz hacía 3 años que venían haciendo una cursada constante en el cine, pero todavía nunca habían venido a ver una película, entonces siempre había que hacer que también se articularan ambas partes y mostrar lo que teníamos, y en el último tiempo habíamos logrado que la sala también tuviera su impronta, su magnitud. Es una sala hermosa para los que no la conocen, una sala para 180 personas, que no tiene nada que enviarla a cualquier sala, que está muy bien diseñada, digo, las butacas están hermosas, teníamos un proyector que también era una bomba, entonces pasamos no solo de gestionar estos pequeños eventos, sino que de repente ya teníamos una afluencia también en la sala constante, y también empezamos a jugar con esta idea de que la sala tampoco en ningún momento tenía que estar cerrada, así que para llegado el mediados del 2018 ya había películas pasándose todo el tiempo, siempre siguiendo como una estructura y siempre tratando de enmarcarlo en ciclos, o enmarcarlo con un concepto o con un contexto que siempre íbamos anunciando mensualmente para que fuera más fácil funcionar. Eso nos implicó también darle cada vez más bola a la página virtual, que es una página que siempre funcionó muy bien dentro de los espacios municipales, es una de las que mejor funcionó siempre. Tiene que ver con esto, con que había tanta afluencia de gente en el cine, que justamente la página era muy transitada, entonces bueno, empezamos a usar justamente ese tránsito constante para empezar a promocionar más y más cosas, así que veníamos muy bien parados en ese sentido, y en un momento tuvimos un parate muy particular, que era una muy buena noticia por un lado, pero que nos dejó con un parate durante 6 meses que realmente fue un poquitito capaz inesperado para nosotros, que veníamos con un ritmo muy acelerado, que fue cuando se decidió que el cine Municipal Wilde iba a pasar a ser un cine teatro Municipal Wilde. Obviamente que la noticia fue bien recibida inmediatamente hubo aplausos cuando nos enteramos, hubo festejos, los vecinos se pusieron muy felices, pero obviamente eso significó que la sala, que tenía las butacas y una pared donde se proyectaba una pantalla, se iba a destruir esta pared, acá iba a haber una pantalla que subía y bajaba. Bueno, yo estoy haciendo los gestos, no sé si todos están viendo justamente la cámara, pero bueno, se iba a tirar abajo la pared y se iba a armar un escenario ahí. Entonces íbamos a seguir siendo un cine y íbamos a tener la chance de ser un teatro. Como decía, obviamente nadie se va a tomar a mal que las cosas se amplíen, pero sucedió que para que se pudiera llevar a cabo esto, hubo que hacer un parate en la sala, durante un tiempo también hubo que hacer un parate en las actividades generales del cine, porque no era
más conveniente que hubiera gente entrando y saliendo del lugar donde se estaba trabajando y se estaban moviendo tanto mobiliario y tantas cosas. Así que por un tiempo el cine estuvo parado y ese parate hizo que muchos vecinos empezaran a reflexionar sobre la idea de qué onda un teatro en mi barrio. Porque el cine todo bien, pero ¿y el teatro? Eh, Había como una resistencia porque se pensaba que capaz el teatro venía como a imponer como una cosa más de alta alcurnia donde el vecino no se sentía representado. Muchos vecinos decían, yo no suelo ir al teatro. Y de hecho no voy al Roma, no voy al teatro en general, no sé si el teatro es para mí. Había como una resistencia desde ese lado, como que no se percibían con la posibilidad de repente disfrutar de un teatro como si se disfrutaba del cine, que capaz tiene un consumo más masivo. Eh, a nosotros como trabajadores esto nos puso rápido en perspectiva de decir, bueno, ¿qué clase de shows vamos a traer? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Y hay que tener en cuenta eso, tratamos de nuestro lado, y también tuvo que ver muchas cosas que habíamos hablado con comisiones acá, que decíamos, bueno, a ver cómo hacemos un relevamiento en el barrio, cómo podemos agarrar y hacer entrevistas generales o entregar formularios para que la gente nos cuente su opinión con esto que va a pasar. Bueno, tuvimos 6 meses de parate, finalmente en octubre del año pasado se abre el teatro, se reestrena la sala, se reinaugura la sala ya era linda, bueno, ahora la sala es el doble de hermosa, de repente tenía una alfombra nueva, las butacas estaban mejores, el proyector era más lindo y encima teníamos una sala de teatro. ¿Qué permitió esto? Que de repente empezaran a venir bandas, que de repente empezaran a ver obras de teatro, se empezó a ver toda una movida alrededor. Siguió como siempre, como todo nuestro show, desde el cine hasta lo que era música y lo que era teatro, el cine siempre fue gratuito. Y la gente de a poco empezó a animarse. Empezó a pasar que mucha gente realmente siguió con esta resistencia. Y de repente te decían, el sábado, ¿qué va a haber? Bueno, película a las 7 y después a las 9 hay obra de teatro. ¿Te doy una entrada para la obra de teatro? No, no sé, nunca vi teatro. Y había como una resistencia, qué lástima que no hay más películas. Así que atravesamos un momento donde de repente, si bien era una posibilidad, y si bien también nos amplió la posibilidad de convocar, porque nosotros más allá de la agenda que nos bajaba el municipio, armamos nuestro programa paralelo, nuestra agenda paralela que presentamos y nos aprobaron, de querer nosotros, más allá de la bajada que nos daban, tratar nosotros de proponer show, tratar nosotros de proponer artistas, tratar nosotros de proponer ciclos y tratar nosotros de responder a necesidades del barrio que nosotros sentíamos que estábamos mucho más permeables que la bajada de una agenda más protocolar que ellos nos tiraban, pero capaz que no respondían mucho a cómo nosotros pensábamos que podíamos ir un poco puliendo estas asperezas que había sobre si el teatro sí o el teatro no. Terminó pasando que el teatro empezó a funcionar muy bien, también como el cine, las bandas también empezaron a tener repercusión, todavía faltaba un poco. Tuvo que ver también, me parece, con que la zona cada vez empezó a transitar más, que eso que en el 2013, como les decía, era un lugar donde había todo, donde todo estaba abandonado, donde medio funcionaba como baldío, de repente ahora tenías un cine teatro, las luminarias habían cambiado, la zona había cambiado, de repente en Onsalia, atrás del cine, también había un complejo de viviendas, había un colegio nuevo, de repente había otros negocios abiertos, de repente había un bar, 2 bares, un lugar para comer más allá. Entonces la gente ya empezó a tener la posibilidad de decir, bueno, es un lugar donde sí se puede salir, donde no hay ningún problema en transitarlo como un lugar de consumo y estar dando ahí. Teníamos una plaza. Empezó a pasar que separó muchísimo la zona gracias a la actividad del cine, que la zona empezó a vivirse diferente, tanto para vecinos como para los... Bueno, yo de hecho me percibo vecino porque fui toda la vida vecino, en la sucesiva mudanza que tuve siempre termino en algún momento viviendo cerca de Wilde o en Wilde, así que la zona cambió, como decía, muchísimo, funcionó un montón, se empezó a percibir diferente el tema del teatro. Seguimos haciendo nuevos ciclos, siguió estando todo muy bien, bueno, hasta que este año no pudimos inaugurar la sala arrancaba nuestra actividad de teatro en el 12 de marzo, era el primer show que íbamos a tener, que fue el primer show que se suspendió en el municipio, y a partir de ahí la sala este año no se usó para teatro, sí proyectamos películas, nosotros en vacaciones de invierno ni en vacaciones de verano jamás cerramos, de hecho se redobla la apuesta justamente porque hay más afluencia infantil, así que se hacen más ciclos infantiles, más shows infantiles, y tuvimos abierto todo enero y febrero pasando películas para niñes, generando contenido. Tenemos un par de festivales propios que son organizados por compañeros del cine, que no tienen que ver, no son,
si bien el municipio nos da el espacio y es el espacio que está usando el municipio, son proyectos o festivales autogestionados por los propios compañeros del cine. Tuvimos muestras que tenían que ver y desfiles que tenían que ver con el tema de Tim Burton, que lo hizo toda una profesora que es de maquillaje artístico, que armó todo un despliegue hermoso con todos sus alumnos y con todo lo que ella sabe hacer. Tenemos el Festival Normal, que es un festival de fantástico y terror que se hace en el cine, también gestionado por nosotros. Así que tenemos una cartera de festivales enormes propios, más los que nos baja el municipio, y este año la verdad que estábamos encaradísimos para seguir metiéndole ficha y redoblando la apuesta de lo que era el teatro propiamente dicho, y el teatro este año no se pudo, no pudimos correr el telón, por decirlo de algún modo. Básicamente, no lo quiero hacer más largo y cumplo con los 15 minutitos que dijo Cristian, esa es la historia del cine. Me gustaría que si hay algo que estoy dejando en el camino y no estoy diciendo, ya cedo la palabra. Ahí está, estoy con el micro. Hola, ¿me están escuchando? Perdón. Sí, ¿Me profesor. escuchan? Sí, se escucha. Ay, Sí, se perdón. escucha. Estaba ahí, no sé, no podía abrir el micrófono. Bueno, me parece que súper claro el planteo de Matías. Yo quisiera que ustedes sean quienes trasladen distintas preguntas. Acá hay una... Ah, no, me están confirmando que me escuchan, perfecto. Una de las cosas, Mati, me gustaría que nos contaras vos desde tu perspectiva es, bueno, hoy, ¿qué desafíos implica pensar un dispositivo, parte de un centro cultural municipal, un cine-teatro municipal, pero de gestión comunitaria, o sea, en el que se promueve la participación de las y los vecinos, y cómo se entiende eso desde que es parte de una política cultural, pero que al mismo tiempo esa política cultural tiene por objetivo el desarrollo de la participación comunitaria, que es parte de lo que nosotros trabajamos en TCC. Y bueno, después me gustaría que, aunque sea el chat, escucharlos a ustedes, escucharlos y escucharlas a ustedes, que le hagan preguntas y que aprovechemos a Mati desde las preguntas de ustedes. Bueno, creo que hay algo que nosotros siempre mantuvimos y creo que tiene que ver con que la mayoría, muchos de los que estamos hoy en día en la administración del cine transitamos un camino similar capaz al que me pasó a mí, que empezamos capaz siendo talleristas o con una inquietud artística y llevando un producto al cine. Entonces todos entramos como desde una tangente a un lugar que lo primero que tuvimos que hacer con ese lugar fue apropiarnos del lugar, fue de repente reconocer todas las posibilidades y todas las herramientas que el lugar tenía, y a partir de ahí creo que esa apropiación resultó de modo natural y muy honesta, ¿no? De repente, por contarlo desde mi experiencia, el hecho de poder decir, bueno, tengo este espacio, a mí como vecino, me producía la sensación de que había que, era una herramienta que era absurdo no usar, ¿no? Porque además estaba ahí y a mí me proponía y me daba un montón de posibilidades, que era desde poder exponer en pantalla grande algo que yo tenía ganas de mostrar, hasta esto, hasta de repente poder armar un debate. Y siempre fue, creo que, generacionalmente entre los que estaban atravesando diferentes lugares dentro del cine, siempre hubo como lo primero que se dice es sí, lo primero que te dicen es sí, a ver, ¿qué, tenés un proyecto? Sí, por supuesto, este es el lugar para que lo muestres. Y a partir de ahí ayudar al vecino, a la vecina a hacer un seguimiento y poder exponerlo. No faltó oportunidad de que algún vecino quería traer un espectáculo, de que algún vecino quería traer dar una charla, dar un debate sobre algo, proponer un debate, incluso proponer también ciclos de cine sobre algo y con eso generar diálogos al respecto. Y siempre
así como me pasó a mí, y después cuando yo empecé a estar en el lado de que era el que recibía un poco las propuestas, siempre era, claro que sí, a partir de ahí, acompañar, ¿no? Y decir, bueno, estas son las herramientas con las que el espacio cuenta, esto es nuestra logística, esto es lo que podemos ofrecer, esto es cómo nosotros nos podemos involucrar con eso y llevarlo a otro nivel, o ver hasta dónde. Siempre acompañamos mucho esa clase de cosas, tratando de dimensionar cada una de las propuestas. Justamente para que no pase esto que si no habitualmente pasa, que también nos pasaba, que a veces con las propuestas más estrictas, y con esto son las propuestas que nos llegaban y a las que no teníamos mucha participación de decidir cómo iban a realizarse ni cómo eran, de repente nos mandaban, bueno, parte del circuito es que tal festival ahora pase por el Cine Wilde y no nos dejaban ni mucho elegir nada, ni qué día iba a ser, ni cómo. Y cuando eso pasaba, a veces era muy frustrante porque capaz el vecino no se sentía muy cercano a eso, no había una difusión que tuviera que ver con el idioma que nosotros habíamos encontrado para la comunicación, para con el espacio y con el espacio. Entonces era muy difícil cuando nosotros no podemos acompañar desde brazo articulatorio de la difusión o cómo llevarlo a cabo, termina pasando que no funciona del todo como debería. Y me da la sensación que tiene que ver con que estamos muy pendientes justamente nosotros de que realmente, por más que nos puedan llegar a decir, mira, las redes funcionan así, tenés que publicar esto a tal hora y a tal hora. Bueno, pero nosotros también ya sabemos que si lo publicamos a tal hora y a tal hora más, o hacemos tal cosa, nos funciona mejor. Y también sabemos que si en las redes comunicamos con otro idioma, más allá del idioma formal, también nos funciona mejor. Y sabemos que de repente qué película puede funcionar en qué momento también, porque un poco que sabemos cuándo la gente, la verdad que a las 5 de la tarde tiene más ganas de ver una película con el nene, con el que acaba de salir del colegio, entonces no es lo mismo que nos traigan un festival y nos hagan poner una película media de cine arte a las 5 de la tarde, donde realmente no funciona, y es medio frustrante, porque para nosotros que nos encanta que el cine esté en entero funcionamiento todo el tiempo, resultaba un poco frustrante encontrarnos con que había una sala con 4 personas, que no digo que eso esté mal porque no le va a quitar mérito ni calidad a lo que estemos exponiendo, pero es una pena porque realmente capaz nosotros entendíamos que el mismo producto funcionaba mejor en otro horario, en otro rango, con otra difusión. Hay difusión que a veces descubrimos que funciona muy bien virtualmente y a veces descubrimos que había que hacer un camino de ir y aprovechar que teníamos una plaza y hacer una repartida de volantes, ir a charlar. Cuando hicimos de modo autogestionado nosotros un festival de hop, fuimos a la plaza, agarramos al piberío que veíamos que estaba más metido con eso, nos informamos al respecto, charlamos con ellos, nos comunicaron con gente que se dedicaba a hacer batalla de freestyle, entonces estuvimos un ratazo con gente que empezó a transitar el cine, pibes y pibas muy buena onda que venían, nos contaban de qué iba la movida, quedamos todos fascinados con el bocho volado, empezamos a escuchar nosotros también esa clase de música y esa clase de sugerencias ya con otros ojos, y nada, terminamos consumiéndolo de modo mucho más comprometido y mucho más consciente, y entonces fue mucho más válido el momento en que dimos el show, funcionó en todos los niveles, y propusimos que de hecho hubiera parte del show que lo manejaran exclusivamente la gente que ya estaba muy a sabienda de cómo se maneja eso, y entonces algo que si no hubiera sido como, bueno, vamos a hacer un concurso de hip hop, y bueno, sí, se anotó, no se anotó, bueno, pero estuvo bien la iniciativa, no, lo laburamos de otro lado y nos involucramos con gente que tenía ganas de involucrarse con eso, y terminó pasando que de repente todos esos pibes, nada, sintieron por el espacio una apropiación diferente, más grande, amplia. Uno de ellos propuso venir a dar clases de beatbox, otro venía a dar clases de hacer bailes, otro venía a dar clases de cómo generar cómo rapear y cómo hacer toda esta movida. Entonces, digo, funciona siempre desde ahí para nosotros. Y creo que tiene que ver justamente con esto que decía, que la mayoría de los que estamos administrativamente atravesamos ese momento donde la apropiación fue algo necesario del cine. Capaz hay algunos que están desde la gestión vecinal con algún desde siempre la administración, entonces cuando pasó a municipal también sintieron como esa necesidad de decir, bueno, me tengo que aferrar a ver que no cambien tantas cosas que yo no quiero que cambien, también esas mínimas resistencias que no hablan que del otro lado haya algo malo, sino que hablan realmente de lo que uno quiere y cómo lo quiere hacer, y que te produce un diálogo con un otro, en este caso el municipio, con un otro en el que
está bueno generar un diálogo, que no necesariamente es, bueno, ahora el cine se volvió municipal, van a hacer las cosas como nosotros queremos, no. Sino que el que está acá dice, bueno, a ver, mirá, yo tengo este panorama desarrollado y esta visión. Entonces, entre la posibilidad de diálogo de nosotros con el municipio, de nosotros con los vecinos y esa articulación, siempre tomamos como importante que si nosotros no nos ponemos a girar, o nos morimos acá o nos estancamos acá. Entonces, había esa idea de nuestra parte siempre, de poder tomar lo que nos dan y gestionar desde otro lado también y proponer, ¿no? Por supuesto, y nunca capaz quedarnos con la idea de que si nos bajan una línea de algo que creemos que no va a funcionar, nunca decir, y bueno, lo hacemos porque es lo que hay que hacer. No, lo hacemos porque es lo que hay que hacer, y encima qué mejor si podemos hacer que la sala esté llena, si podemos hacer que realmente llegue como se propone. Cada vez que nos llegó un festival, nos cansamos siempre de pedir los teléfonos de los organizadores de ese festival y llamar y tener como realmente entender qué estamos mostrando. A veces pasa ese tipo de cosas. Las cosas que organizamos las entendemos muy bien, y las que no organizamos, hacemos eso, nos ponemos mucho atrás porque queremos entender para qué es, cómo es, hacia dónde va, para qué público, por qué, cuál es la motivación. Digo, desde mi caso, capaz tiene que ver con el hecho de que yo, dentro de la industria del cine, cada vez que se presenta una película, para que se haga una producción de esa película, tenés que explicar muy bien la motivación de esa película, a qué público está dirigido, por qué pensás que está bueno que exista esa película. Digo, el mismo concepto, bueno, se aplica acá en la gestión que se intenta hacer en el cine. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que le quieran plantear al compañero? Yo justo iba a preguntar eso, ¿no? Que lo había notado, porque si se pone resistencia o sea, escuchaba cómo se había organizado, y después que te impongan o que venga una imposición desde la parte municipal a plantear o a decir cómo se deben hacer las cosas. Me imagino que en algún momento habrá pasado eso, ¿no? Se pone una resistencia entre cómo vos lo venís pensando, lo venís manejando o lo venís escuchando, a lo que viene de arriba, dirigido por a veces capacidades y a veces no tan capaces, porque sabemos cómo se manejan estas cosas. ¿Qué ruido te genera o qué resistencia te genera a la autoridad, ¿no? Municipal o como sea? Lo difícil que debe ser eso, ¿no? Verlo vos desde tu lado, desde tu relación con el vecino o de tu relación con la comunidad, a la imposición que viene de arriba, que por ahí no está tan relacionada o tan combinada, no sé cómo explicarlo, si se entiende a dónde voy. Yo sumo una cosita, perdón, Mati, genial la pregunta de la compañera, porque esa es la tensión entre, en el planteo de Nirenberg de programación para el desarrollo de políticas públicas, es la tensión entre la generación de un plan desde arriba, si se quiere, un plan estratégico, y el conjunto de programas, proyectos, las acciones que se piensan y el modo en el que se instrumentan. O sea, el secreto de eso es la metodología, el poder decir, bueno, cuánto de posibilidad en la metodología de instrumentación de una política pública tengo para que surjan propuestas desde el territorio, el territorio plantee sus propias necesidades, se haga un buen diagnóstico de esas necesidades, que es lo que planteaba Matías, que hacen todo el tiempo. Y la pregunta de Adriana me parece que va también a pensar, bueno, ¿y qué pasa cuando esas propuestas surgen? ¿Cómo se generan los canales para que se instrumenten, se institucionalicen? Gracias, Adri, porque me parece que es la pregunta central a la experiencia de Cine Wilde. Bueno, coincido claramente que es una muy buena pregunta y que realmente tiene mucho de lo que con lo que nosotros trabajamos, y con lo que en mi caso particular me apasiona, porque digo, yo entiendo esa resistencia como algo que tiene que existir y como algo que no es negativo, que no tiene que generar, así como del otro lado
da la sensación de que hay una imposición, tampoco significa que la resistencia tiene que ser un arco duro, ¿no? Algo bueno, y me impongo acá y ya las aguas no fluyen ni por un lado ni para el otro porque se traba la fluidez. Siempre hay que entender que de este lado tenemos una afluencia de vecinos enormes, un lugar donde va a estar siempre transitado de gente, y si viene una imposición y la resistencia es muy dura, lo que se termina perdiendo justamente es esa afluencia de gente que es enriquecedora para todos, para el tallerista, para el municipio, digo, para todo el mundo es enriquecedora, para el propio vecino que encuentra un lugar de pertenencia, que encuentra un lugar de expresión, digo, que encuentra tantísimas cosas. Entonces lo importante es que esa resistencia, yo opino que es una resistencia válida, es positiva y tiene que existir, porque no tiene que existir el miedo ante la imposición, porque realmente no es una imposición dura. Nunca nos pasó a nosotros que si algo que nos dan, decimos, no estamos muy de acuerdo, nos digan, no, mirá, no te pedí opinión. No, siempre es, a veces algunas cosas tienen cosas estrictas, por ejemplo, un festival puede tener horarios estrictos que nosotros decimos, mira, ese horario no va a funcionar. Ese horario, eso no va a funcionar, es muy difícil traer público adulto a ese horario, ese día. Bueno, pero es el único momento donde lo podemos hacer. Bueno, se va a hacer, y se elabora tangencialmente y por afuera y de modo alternativo toda una estrategia para ver si eso puede funcionar lo mejor posible. Hay cosas que no se pueden cambiar. Las cosas que sí se pueden cambiar, la verdad que con insistencia, y no porque haya terquedad, sino que porque la verdad que también hay que justificar, porque del otro lado si algunas cosas bajan, a veces bajan porque están muy bien, porque hay un argumento, y a veces eso, ¿no? Porque bueno, este día va acá, este día va acá y este día va acá, y no significa que esté mal pensado, sino que es un poco más frívolo, tiene que ver con la organización misma, que no está mal, digo, alguien tiene que estar administrando eso, pero del otro lado justamente tiene que haber esta posibilidad de no sentir miedo a decir, bueno, no va a funcionar, no creo que eso funcione. Y de repente si van a tocar bandas, nos pasó que en primera instancia decíamos, bueno, va a venir esta banda. No sé si va a funcionar acá. Justo esta banda, cuando queremos que el vecino se acerque más, es una banda que ya de por sí pareciera que no son de la zona, entonces no van a mover gente de la zona. A Wilde no se acerca cualquiera, entonces también empezar a evaluar eso. Al menos en este momento no es que todos tienen rápido un acceso fácil hasta el cine municipal Wilde, si bien la zona ahora, como digo, para todos los vecinos es más transitable, vos vas a ver una banda y salís a las 10 de la noche, y bueno, sí, tenés la posibilidad de un bar o dos bares, y después tenés un colectivo que ya te lleva para tu casa, no tenés muchas más cosas para hacer. Entonces no va a venir tanta gente que no sea del barrio a ver algo capaz. Y ya con el barrio podemos llenar la sala, pero si queremos traer otra gente del barrio, que no sea del barrio, bueno, ¿con qué estrategia? ¿Con qué plan? Entonces me parece que toda resistencia bien fundamentada está buena. A nosotros también, y nos sigue enriqueciendo a nosotros, por eso siempre marco sobre el principio el sentido de pertenencia. La verdad que hay un gusto interno que es interesante, decir, bueno, resisto, esto no me parece que esto vaya a funcionar en este espacio. Después capaz hay que probarlo igual, después capaz hay que hacerlo igual, digo, pero no me parece que no es negativo, porque también incluso empieza uno se compromete a dejar constancia de cómo suceden las cosas. Si yo me resistí y digo, mira, yo no creo que esto funcione, pero después ponemos todo lo mejor, y después finalmente, a pesar de todo lo mejor y el desgaste de energía, eso termina sin funcionar, cuando uno ya marcó esa resistencia, se empieza a generar un antecedente. Entonces ya para la próxima vez, la resistencia empieza a ser más un diálogo. Entonces, cada vez que hay algo duro, una resistencia empieza a generar, empieza a pulir eso para que los diálogos empiecen a ser cada vez más, empiecen a naturalizarse, que es lo mejor, digo, que nos puede pasar en cualquier espacio y en cualquier sistema que queramos abordar, que se pueda realmente dialogar. Entonces, también es una responsabilidad de nuestro lado llevar poder generar ese registro, de decir, bueno, a ver, ¿viste? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Cómo fue? Son cosas que hay que hacer para que después realmente uno tener en sus argumentaciones cada vez más fundamentadas, porque tampoco es lógico que yo de modo intuitivo, porque sé que es así, yo te diga, bueno, mira, es así porque yo te digo que es así. También sería una imposición, digo, desde nuestro lado poder hacerlo así. Entonces, resistirnos nos da la responsabilidad de que tengamos que generar el antecedente, explicarlo mejor, entender también nosotros y ponernos a pensar, bueno, nos pusimos a pensar una vez por qué no funcionaba esta cosa así, o por qué esta cosa sí funciona mejor de otro modo. Entonces, te pone a que vos también seas menos, impongas menos, por decirlo de algún modo. También ha sucedido el caso inverso. Cierro con eso, perdón que capaz me extiendo mucho.
El caso inverso, por ejemplo, es el caso del Festi Paranormal, que es un festival que se hace hace 5 años, y cuando nosotros lo quisimos organizar, la primera vez hubo una resistencia enorme por parte del municipio, que dijo, un Festi Paranormal, ¿y qué vendría a ser? Y es como, los chicos pueden venir disfrazados de personajes de terror o de fantasía y hacer toda una movida y vamos a pasar películas de terror, es algo temático del género fantástico y terror. A mí se me había ocurrido organizarlo porque yo ya daba talleres con los chicos y a los pibes les fascina y a mí me fascina también el género, así que veía que había una recepción hermosa y veía que los viernes de terror se llenaba y armábamos debates que eran una maravilla y la gente se iba encantada, así que dije, un día especial para eso, el Festi Paranormal. Bueno, el municipio inmediatamente dijo, pero eso parece como parece un Halloween ayornado y la verdad que es antitradición, no garpa. Bueno, nosotros tuvimos que justificar por qué capaz para nosotros sí garpaba. Entonces, bueno, explicarle por qué y explicarle que, a ver, era una cuestión de género que no tenía que ver con que estuviéramos haciendo una propaganda de ninguna otra cosa, ni ningún otro modo, sino que justamente era tratar de explotar la imaginación por ese costado. Y finalmente tanto argumentamos y capaz tanto molestamos que dijeron, bueno, háganlo. Le pusimos Festi Paranormal, lo organizamos, nos dieron, obviamente, dijeron háganlo y nos fue háganlo y chau. Dijeron háganlo y nos propusieron gráfica, aparte de la que nosotros queríamos hacer, y nos ayudaron a difundir y de repente fue una cosa que convocó a 500 vecinos, 2 salas llenas para el segundo Festi Paranormal. Al otro año ya pudimos convocar expositores y de repente el año pasado fue el Festi Paranormal 4 y se movió, ya la gente lo pide, en un momento del año la gente empieza a pedir cuándo es el Festi Paranormal de este año y es algo que pasó al revés. Primero el municipio, nosotros lo quisimos como imponer, el municipio puso resistencia, lo tuvimos que dialogar y hoy en día es uno de los eventos que más gente mueve en el cine teatro. Una pregunta que te hace uno de los compañeros es ¿cómo se financian las distintas actividades? Pregunta respecto de las bandas, el teatro, si se cobra entrada, en qué cosas se cobra entrada y en qué cosas no. Otra cosa que a mí me gustaría señalar en el marco de las resistencias y de las propuestas, de dónde surgen cada una, que me parece que es interesante, es el tema del teatro. O sea, vos planteabas que para muchos la idea de poner un teatro en la periferia era algo que extrañaba, o sea, que resultaba extraño, que era resistido, y sin embargo, una de las cosas interesantes de esa propuesta está en el derecho al acceso. ¿Cómo es que, digo, por un lado está esta cosa, bueno, sí, tenemos un teatro, tenemos un lugar donde pueden tocar bandas, ¿qué bandas pueden tocar? ¿Para qué se usa el teatro? Pero por otro lado es, ¿por qué no puede haber una obra de Shakespeare o por qué no puede haber de nuevo con el cine, un cine con el mejor proyector y el mejor sonido? ¿Por qué no puede haber una obra de Shakespeare? ¿Por qué no puede tocar una banda en Wilde? ¿Por qué tenemos que reproducir nuestra mirada sobre la periferia? En eso hay algo que me parece que está relacionado con el derecho a la universidad. ¿Por qué nosotros, siendo sujetos supuestamente de sectores subalternizados o de sectores periféricos, no podemos acceder a todos los bienes culturales del centro? Y acaso hay una cosa más interesante todavía, ¿por qué no podemos creernos que el centro somos nosotros o crear nuevos centros? Que es una cuestión linda. Y una cosa de color, espero el Festival Freddy Krueger en algún momento, seguramente va a ser resistido, pero contás conmigo para organizarlo y todo. Bueno, primero que entonces te vamos a invitar al próximo Festi Paranormal a que presentes las pelis de Freddy Krueger y armamos un debate alrededor. Hemos pasado ya Pesadilla. Voy con la mano. Pasar la saga. Creo que la tengo en el placar, voy con la mano. Te venís luqueado. Al Festi Paranormal, si no estás luqueado, no se entra. Así que fíjate que más vale que te vengas luqueado. Bueno, qué bueno, qué bueno. Somos colegas de gustos entonces también aparte. Arranco con lo primero que me decías, que era el tema de cómo se financian o cómo es esta cosa. Los talleres, arranco de los talleres y voy en increciendo. Los talleres son gratuitos, excepto los talleres que agregamos últimamente, que son a la gorra. 30 de los compañeros que son talleristas cobran una beca por dar los talleres y los vecinos tienen acceso gratuito a esos talleres, por lo que los compañeros que los dan
son becados. Como nosotros, ya les expliqué, teníamos un esquema donde no queríamos dejar aula o espacio sin utilizar todo el tiempo y queríamos ampliar las propuestas, en un momento dijimos, bueno, tenemos todavía espacios muertos que queremos seguir utilizando. No había más chance de generar becas, entonces dijimos, bueno, qué macana, suspendimos eso por un tiempo hasta que vinieron vecinos que dijeron, mirá, yo tengo un oficio de esto y me gustaría enseñarlo, y algunos los querían dar gratis y otros dijeron, ¿y lo podré hacer a la gorra? Bueno, sí, por supuesto, nosotros propusimos al municipio si nos daba la chance y nos dijeron, sí, lo pueden hacer, así que el espacio que nos fue quedando, a los 30 talleres que ya estaban institucionalizados y cobraban una beca, se sumaron 10 talleres que son a la gorra, que daban diferentes vecinos. A todo esto también hay hago un paréntesis, el tema de los talleres que se fueron eligiendo también, en un momento llegaban muchas propuestas de talleres, entonces se buscó un sano equilibrio entre talleres que fueran de oficio, que siempre hay gente que los pide, que son cosas que para el barrio están buenísimas, para todos están buenísimas, talleres más lúdicos, bueno, después como les contaba, talleres artísticos, talleres de idioma, hay de todo, de vuelta, insisto, son 40 talleres y no hay que hay 2 profesores dando inglés, digo, o 2 profesores dando la misma cosa, cada taller es diferente, así que la propuesta en eso es enorme y los talleres son gratuitos excepto los que son a la gorra. Respecto al cine, el cine y teatro siempre tiene entrada gratuita. ¿Cómo nos manejamos con las películas? Las películas, nosotros tenemos un acceso a películas que vamos descargando y proyectando, así que eso funciona así, excepto los festivales, que son los que más fuimos impulsando los últimos tiempos, que era la posibilidad de que vinieran directores nacionales que tuvieran la chance de poder poner su película y muchos de ellos hicieron el trámite pertinente, porque era la idea de poder venir con un talonario y cortar entrada, como una proyección oficial, y ellos cortan entrada talonario Inca, cosa que la cantidad de gente que ellos meten en la sala, a ellos es una cantidad de gente que pueden contar oficialmente como gente que vio su película. Lo que está buenísimo, oficializa un poco el rol del cine propiamente dicho, y no estamos laburando solo con películas descargadas. Eso por un lado. Lo que es teatro y música, todos los shows del cine también son gratuitos y la contratación la hace el municipio. El municipio se encarga con bandas, tienen un gran aparato de bandas a los que ellos fueron convocando, o bandas que ya vienen trabajando en el municipio, o bandas que se armó un semillero el año pasado, a finales del año pasado, que calculo que este año habrá quedado medio en suspenso, donde cada uno, si tenía una banda o tenía un grupo teatral o lo que sea, podía sumarse y contar qué proponía, y a partir de ahí el municipio se encargaba de decir, bueno, tengo esta banda, generé contrato con estas bandas, y estas bandas van a tocar, tienen por contrato que hicieron con nosotros, van a tocar durante este mes van a hacer 4 shows. Bueno, a ver, las mandamos a tocar al Parque Domínico, o conviene que toquen en el Roma, o las mandamos para el Cine Wilde, o a ver qué hacemos. Entonces eso se encarga el municipio. En primera instancia lo que sucedía es que capaz, se entendía mal, que capaz decían, bueno, una banda que en el Roma funciona, seguro que en el cine funciona. Bueno, no funcionaba así. No era tan traspasable, no era tan permeable la experiencia como para poder hacerlo de ese modo. Así que se tuvo que mover un poco diferente la cuestión, analizar de otro modo. Está muy bien esto que marcas vos, ¿no? De qué obra de teatro, por qué da la sensación de que uno no se merece un teatro, solo porque no fui, pero ¿qué más hay de trasfondo? ¿Significará que siempre me dijeron que el teatro está en el centro y es para otra gente? Y la verdad que siempre, cuando yo tenía que pagar una entrada de cine, siempre me doy cuenta que la del teatro siempre era más cara, así que el cine se ve que no es para cualquiera, y da la sensación de que es una expresión artística, pero que, bueno, no lo voy a entender, o no es lo mío, o no toca mi fibra sensible, como que no me considero, a veces, ¿no? Como si hubiera una falsa percepción de que o no es para mí, no me considero lo suficientemente capacitado, o es muy cheto para lo que yo puedo para lo que a mí me puede gustar, como que está esa cosa que tiene que ver por una cuestión de consumo, y por una cuestión obviamente de roles, y cómo las cosas también van teniendo se van armando alrededor, ¿no? Capaz muchas veces el teatro se encargó justamente de presentarse como esa cosa para la alta sociedad, y bueno,
todavía hoy en día pagamos los costos de que todavía muchos de nosotras pensamos que somos incapaces de consumir teatro y disfrutarlo. Bueno, ¿con qué tiene que ver? Son debates muy interesantes. La verdad que hubo muchos vecinos que nos dijeron cuando vinieron a ver obras al teatro, al cine, que era la primera vez que podían ver una obra de teatro y qué locura, y cómo funcionaba eso, y de repente fue todo muy relajado, se empezó a relajar. No sé muy bien cómo sucedió que en determinado momento las salas se empezaron a llenar más de la gente del barrio y empezó a pasar que hubo como esa resistencia se empezó a relajar y los vecinos empezaron a ver que ver una obra de teatro. A ver, no quiero comparar, no quiero decir, es como ver una película pero en vivo porque parece que estoy menospreciando algo, pero se dieron cuenta que no había tanta diferencia en ser una persona con la posibilidad, el derecho y la chance de ver una película que de poder ver una obra de teatro. También se dieron cuenta que la podían ver, que la podían criticar, que te podía gustar o te podía no gustar, que podía pasarte como te pasaba con cualquier otra manifestación artística. Eh, y sí creo, como decías vos, Cristian, que tiene que ver un poco que ver con la centralización y con esto, ¿no? Nosotros somos la periferia, realmente somos la periferia en muchísimos niveles. Eh, entonces también se consideró como una especie de invasión que se veía con el que vecino me parece de modo muy natural y genuino y me parece que lo entiendo 100% porque el vecino dijo, no, ¿qué onda? ¿Vas a poner un teatro acá? Esto es el cine, esto es nuestro y de repente que esto que va a ser un segundo Roma, ¿para qué queremos el Teatro Roma? Yo no quiero el Teatro Roma, yo quiero algo que sea mío. Entonces hubo como esa cosa, ¿no? No se pensó que el teatro podía ser el cine teatro, que iba a ser lo mismo pero con teatro. Se pensó que venía como una invasión atrás de eso, como que se iba a perder cierto nivel de intimidad que el vecino había generado con el cine, que se iba a perder con eso de por medio. E insisto, me parece muy sana esa resistencia, me parece que la atravesamos también mismo nosotros como trabajadores del espacio, la atravesamos y probablemente este año la hubiéramos seguido atravesando porque la sala tuvo de vida 2 meses y medio de actividad. Y si bien ya para el último tiempo, como decía, pudimos ver que se había empezado a relajar ciertas tensiones y las cosas funcionaban, era muy interesante lo que iba a pasar este año y era muy interesante las propuestas que habíamos generado nosotros y presentado. A nosotros nos habíamos encargado de hacer una convocatoria barrial para buscar gente que se dedicara al teatro y mismo nuestros profes de teatro, decirles inmediatamente, preparen obras con sus alumnos, preparen y ahora pongan ustedes también. Y había toda una cosa que, bueno, nos quedó en el tintero probar, que la verdad se está transformando en una manija terrible, pero bueno, tarde o temprano va a llegar, espero, más temprano que tarde, pero es una experiencia todavía muy novedosa y que calculo que, bueno, tanto ustedes nos van a seguir acompañando y vamos a ver cómo avanza. Bueno, yo agoté mis preguntas, o sea, me parece que hicimos un recorrido muy interesante por todas las cuestiones que tienen que ver con el cine, tanto el proceso de gestación de la experiencia, el modo en el que surge, las distintas etapas por las que atraviesa y luego los desafíos que tiene actualmente. Me gustaría abrir un ratito a las preguntas de las y los compañeros y de no haberlas, darte las últimas palabras de cierre y demás. Tomar el compromiso de ir a presentar alguna peli de Freddy Krueger, que sería fantástico, y hacer el debate. Obviamente Freddy versus Jason, el final es tremendamente injusto, o sea, es imposible que eso suceda para ninguna persona, pero bueno, más allá de esas cuestiones, eso, dejarle la palabra a los compañeros para que, compañeros y compañeras, que tengan alguna duda, alguna pregunta más. Yo quería preguntar si, por ejemplo, yo escuché que estaba abierto a todos, no era solamente para el vecino de Willy o de Avellaneda, y la posibilidad, no sé, de ir a presentar una obra de otros municipios. Por ejemplo, yo trabajo en Avellaneda
curso en Avellaneda, pero no vivo en Avellaneda, y veo la diferencia que hay entre lo que es Avellaneda o lo que es Wilde o a lo que es otro municipio. Yo vivo en Florencio Varela, por ejemplo, ¿no? O sea, a nivel cultural, justamente yo hago teatro y nosotros acá no tenemos hay un teatro municipal muy pequeño, pero bueno, se estaba queriendo proyectar hacer un teatro algo más grande y el municipio de Varela no tiene los recursos como para poder hacerlo, porque no existe esa posibilidad, porque hay otras prioridades, hay otras políticas públicas. Entonces, ver quizás que acá sí hay gente que estudia, hay vecinos que sí estudian el teatro, que sí estudian música, que sí estudian, pero la posibilidad quizás de ir a llevar su trabajo a otro lugar, está bueno saber si existe en el Teatro Wilde, si existe esa posibilidad. Si el vecino que está en Florencio Varela tiene la posibilidad de llevar, o el estudiante tiene la posibilidad de llevarlo a Wilde. Sí, por supuesto. La respuesta es un sí rotundo. Siempre, por ejemplo, llegado este el caso, mira, como para poner un ejemplo de cómo sería de procedimientos, vendrías vos a comentarme, por ejemplo, mira, yo me dedico a la actuación, o soy directora de teatro, estoy con un grupo de teatro, como sea. Lo primero que va a pasar es que te vamos a convocar a una reunión para que nos vengas a contar cuál sería el plan, el propósito, la experiencia, y seguramente en esa reunión va a estar presente no solo alguno de nosotros que nos dedicaríamos a lo administrativo, a entender cómo viene la agenda de programación del cine para dar alguna fecha o empezar a cerrar eso, sino que convocaríamos por nuestro lado a nuestro profe de teatro también, para que haya un intercambio más didáctico donde capaz ciertas cosas teatrales las esté escuchando él y pueda haber también una traducción de lenguajes y pueda ser fluido para todos, y seguramente sí, y probablemente a partir de ahí digamos, bueno, traen una obra ustedes, veamos si nosotros también podemos poner desde el profe de teatro alguna micro obra de 5 minutos que la anteceda, como para que también nosotros de nuestro lado asegurarte que podríamos convocar también gente y decirte, bueno, mira, ya va a estar nuestro profe de teatro que trabaja con los vecinos y él va a hacer una pequeña obra de 5 minutos que va a ser como la telonera de tu obra, ya nos aseguramos que todo su público quiera venir y aparte apoyar la obra que va a venir después, que sería la que haces vos. Entonces digo, un poco eso es la dinámica que usaríamos. No hay un por qué algún vecino de otro municipio no podría traer una obra. Digo, probablemente nosotros sí queramos aprovechar que ciertas herramientas o las posibilidades que nosotros ya tenemos por estar capaz laburando teatro nosotros, para agarrar y asegurarnos que sea, nada, sumar fuerzas. Pero más o menos funcionaría así. Y sí, para mí no habría, insisto, no habría un por qué no. Buenísimo, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, duda que tengan? Aprovechen porque seguramente pensemos en alguna consigna con la clase de hoy, ¿no? Con la entrevista seguramente pueda servirles de insumo para algún trabajo que propongamos. Así que también aprovechen por eso, ¿no? De tener todas las dudas despejadas en torno de eso. Había una compañera o compañero que quería hablar, había levantado la manito digital. Hola, no sé si me escuchan. Hola, Cristian acá. Estoy sin cámara. Yo quería preguntarte con el tema de la sistematización para la presentación de los proyectos, si hay algún requisito a armar carpeta o algo, si hay algún periodo de recepción de las propuestas y bueno, y con cuánta anticipación habría que presentar esas propuestas. Esa sería la pregunta. Bueno, ¿cómo estás, Cristian? Ante todo, el municipio, como les había contado, a finales del año pasado había abierto una página que justamente era para convocar propuestas que hubiera, así el municipio las recibía y también tenía la chance de evaluar espacios donde llevarlas o cómo atravesar con dichas propuestas. De acercar propuestas, nosotros la verdad es que las recibimos todo el tiempo.
lo más probable es que una vez que llegue una propuesta, una vez que al espacio llegaba una propuesta, había un transcurso de entre promedio un mes, 2 meses, de decir, bueno, armar la logística, anteponernos y ganarle de mano a la agenda que nos puedan bajar y decir, che, ¿podemos usar este día para esto? O usar uno de los días no establecidos municipalmente y hacerlo al lateral, agarrar y decir, bueno, no interferimos en la agenda municipal y agarramos y lo hacemos en vez de un viernes o sábado, hacerlos un jueves, que sabíamos que era un día que siempre funcionaba mucho. Entonces, digo, depende de qué propuesta sea y eso nosotros fuimos recibiendo durante todo el año. Una muy interesante también que pasó, y lo hicimos totalmente por nuestro lado, fue que había algo muy loco de lo que nosotros desconocíamos, que había un grupo de pibes que agarraban y jugaban la movida de un juego de Pokémon, que es un juego virtual, y tenían una comunidad armada con eso, y cuando se estrenó una película, se juntaron en el cine para ver esa película y nos pidieron la chance de venir a ver esa película al cine, que ellos la habían conseguido con una descarga media legal, porque eran miembros de un fandom donde todos jugaban eso, y querían proyectar la película en el cine. Sí, le dijimos, perfecto, ¿y qué más? Y convertir el cine como en una arena de combate para ese juego al que ellos hacían, que era un juego virtual. Y fue toda una experiencia de algo que nosotros desconocíamos plenamente, y esta gente muy, pero muy, nos supieron explicar muy bien